Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. Si son nuevos, no olviden darle ese botón de suscribirse porque siempre estamos trayendo la información más jugosa del mundo del entretenimiento y, créanme, no se van a querer perder nada. El tema que nos trae hoy es uno que ha estado resonando en todos los foros de fans y en las redes sociales, un verdadero torbellino de especulaciones y esperanzas. Estamos hablando, por supuesto, del asterisco posible regreso de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, han escuchado bien. Parece que hay movimientos, susurros y ahora, información que apunta a que esta pareja tan querida, que conquistó nuestros corazones tanto en la ficción como en la vida real, podría estar dándose una segunda oportunidad. Y lo más importante, se ha revelado cuál sería la condición de Hande para que esto suceda, una condición que revela mucho sobre su madurez y lo que busca ahora en el amor. Prepárense porque vamos a desmenuzar cada detalle de esta noticia que tiene a todos con el corazón en un puño y a los foros de fans ardiendo. Desde que Hande Erçel y Kerem Bürsin, los inolvidables protagonistas de la exitosa serie Sen Kalkam, hicieron pública su relación, se convirtieron instantáneamente en una de las parejas más admiradas y queridas del panorama turco e internacional. No era para menos. La química que emanaba de ellos en pantalla era palpable, esa chispa que trasciende la actuación y se cuela en la vida real. Nos regalaron momentos que se volvieron icónicos, desde sus viajes románticos documentados en redes sociales hasta las tiernas publicaciones que nos hacían suspirar. Eran la personificación de la pareja de cuento de hadas moderna, y sus seguidores los adoraban precisamente por esa autenticidad aparente. Por eso, cuando anunciaron su separación, fue un golpe para muchos, un verdadero adiós que dejó un vacío en los corazones de sus seguidores, quienes habían invertido tanto emocionalmente en su historia. Sin embargo, el amor, como bien sabemos y como tantas veces hemos visto en las propias historias que nos gustan, a veces da segundas vueltas, y parece que este podría ser uno de esos casos, uno de esos giros argumentales que nos dejan sin aliento. Las últimas semanas han estado cargadas de rumores y avistamientos que han alimentado la esperanza de muchos. Han surgido informaciones que apuntan a un posible acercamiento entre Hande y Kerem. Los rumores se intensificaron cuando ambos fueron vistos en los mismos eventos, e incluso disfrutando de tiempo juntos, aunque inicialmente intentaran mantener un perfil bajo y discreto. Los fans, con esa agudeza detectivesca que los caracteriza, no tardaron en notar las coincidencias del destino, que dirían algunos, y empezar a especular con fervor. Y ahora, la que podría ser la bomba definitiva, una fuente cercana a la actriz, que ha decidido mantener el anonimato para evitar complicaciones, habría revelado la condición que Hande Erçel habría puesto sobre la mesa para considerar seriamente un regreso con Kerem Bürsin. Y esta condición, amigos míos, es bastante reveladora sobre lo que ella busca en una relación en este momento de su vida y qué aspectos de su pasada relación quizás necesiten ser abordados y reconstruidos. La fuente, en una conversación que ha salido a la luz recientemente, habría compartido que Hande está buscando una relación que sea más madura, estable y con un compromiso serio. Entendemos, y muchos podemos relacionarnos con ello, que la presión de la fama, el escrutinio público constante y las exigencias de sus exitosas carreras pudieron haber sido factores que afectaron su relación anterior. El hecho de ser figuras públicas de tal magnitud implica un nivel de exposición que pocas parejas pueden soportar sin que su relación se vea resentida. Según esta filtración, Hande estaría pidiendo, antes que nada, un asterisco compromiso serio y una asterisco comunicación mucho más abierta y honesta entre ambos. No se trata simplemente de volver a estar juntos por costumbre o por la química que aún pueda existir, sino de construir algo más sólido, algo que pueda resistir las presiones externas y los desafíos inherentes a la vida en el ojo público. Parece que Hande ha pasado por un proceso de reflexión profunda sobre lo que realmente quiere y necesita para ser feliz en una relación. Y Kerem, si está realmente interesado en tenerla de vuelta en su vida, deberá demostrar que está en la misma sintonía, que ha reflexionado también y que está dispuesto a trabajar activamente en esos aspectos que ella considera fundamentales. Esto no es algo inusual, de hecho es un asterisco signo de madurez emocional y de crecimiento personal. Las relaciones evolucionan, y las personas también. Lo que pudo haber funcionado al principio, en el arrebato de la pasión y la novedad, puede que ya no sea suficiente a medida que ambos crecen, aprenden y sus prioridades cambian. Para Hande, al parecer, la prioridad ahora es la asterisco seguridad emocional, la confianza mutua y un entendimiento profundo que vaya más allá de las apariencias o la admiración superficial. No quiere repetir los errores del pasado,
aquellos que pudieron haber llevado a su separación. Busca una conexión que se base en pilares más fuertes, una relación que vaya más allá de la pasión inicial y que se nutra del respeto, la comprensión y, sobre todo, de un proyecto de vida compartido. Un proyecto donde ambos se apoyen mutuamente en sus aspiraciones profesionales y en sus vidas personales, creando un equipo sólido que enfrente los retos juntos. Ahora, ¿qué significa esto concretamente para Kerem? Pues si realmente su intención es reconquistar a Andy y tener una segunda oportunidad, deberá demostrarle que ha comprendido sus puntos de vista y que está genuinamente dispuesto a hacer los cambios necesarios. Esto podría implicar ser más transparente sobre sus sentimientos y sus planes a futuro, así como estar abierto a discutir abiertamente cualquier preocupación que Andy pueda tener, sin evadir los temas difíciles. La comunicación, como bien sabemos y como se recalca en esta condición, es la base de cualquier relación exitosa, y parece que en este caso, es el pilar fundamental sobre el que se construiría un posible regreso. Kerem, conocido por ser un hombre carismático, apasionado y con una gran energía, tendrá que canalizar esa misma pasión y compromiso en la forma en que se comunica, en la escucha activa y en las acciones que emprende para demostrarle a Andy que está comprometido con esta nueva etapa. Además de la comunicación y el compromiso serio, se especula que Andy también valoraría enormemente que Kerem muestre un mayor entendimiento y apoyo a sus proyectos profesionales. Ambos son actores muy exitosos con carreras en constante crecimiento, y es natural que tengan agendas apretadas, que sus trabajos les exijan mucho tiempo y dedicación, y que a veces deban tomar decisiones difíciles en torno a ellos. Sin embargo, si están en una relación, el apoyo mutuo es crucial para que ambos puedan florecer. Quizás en el pasado hubo momentos en los que uno sintió que el otro no comprendía del todo las exigencias, las presiones o las oportunidades de su profesión. Andy, siendo una figura tan influyente y con una carrera tan prometedora, probablemente busca un compañero que no solo la admire y la apoye desde la distancia, sino que también la apoye activamente en su crecimiento, en sus decisiones importantes y que entienda la importancia de su carrera en su vida. Es importante recordar, como siempre hacemos en este canal, que esta es información filtrada. Aunque proviene de fuentes supuestamente cercanas y parece coherente con la etapa de madurez en la que ambos se encuentran, siempre debemos tomarla con cautela. En el mundo del entretenimiento, estas filtraciones a menudo son un indicio de la verdad, una forma de medir el pulso de la opinión pública o de preparar el terreno para anuncios futuros. Sin embargo, el hecho de que Andy esté pensando en condiciones específicas para un posible regreso habla mucho de su determinación, de lo que ha aprendido de sus experiencias pasadas y de lo que busca en este momento de su vida. No es una decisión impulsiva, sino una que parece estar muy meditada. Los fans, por supuesto, están divididos ante esta noticia, lo cual es totalmente comprensible. Algunos están emocionados hasta la médula ante la posibilidad de ver a Andy y Kerem juntos de nuevo, reviviendo esa magia que nos cautivó a todos. Ya se imaginan nuevas fotos, nuevos momentos juntos y la continuación de su historia. Otros, en cambio, prefieren que cada uno siga su camino, creyendo que si se separaron fue por algo, y que quizás intentar repetir la historia, incluso con nuevas condiciones, no sea lo más saludable o lo mejor para ellos. Lo que sí es cierto, y en esto estamos todos de acuerdo, es que la atención que generan estos dos actores juntos es monumental. Cada uno de sus movimientos, cada uno de sus gestos, será analizado al detalle por sus miles de seguidores. Si Andy y Kerem decidieran darse una segunda oportunidad, sería fascinante ver cómo abordan los desafíos que surgieron en su relación anterior. ¿Podrán navegar la fama juntos de una manera más saludable y resiliente? ¿Serán capaces de comunicarse de forma efectiva bajo la presión constante de los medios y la expectativa de los fans? ¿Lograrán encontrar un equilibrio entre sus ambiciosas carreras y la construcción de una vida en común? Estas son las preguntas que todos nos hacemos y que alimentan la conversación. Lo que sí podemos esperar con una pizca de esperanza, es que si se da, será una relación construida sobre bases más sólidas, con una mayor conciencia de lo que ambos necesitan y desean, y con un compromiso renovado para hacerla funcionar. Por ahora, lo único que podemos hacer es esperar y ver qué sucede. El tiempo dirá si estos rumores se traducen en realidad o si son solo eso, rumores que alimentan nuestra imaginación. Mientras tanto, disfrutemos de sus proyectos individuales, que sabemos que ambos son talentosos y nos seguirán sorprendiendo con su trabajo en la pantalla. Y si llega a haber un anuncio oficial sobre su regreso,
ya sea como pareja o como amigos que se apoyan, estaremos aquí, como siempre, para contárselo con todos los detalles y nuestro análisis habitual. En resumen, la noticia que ha revolucionado a los fans de Hande Erçel y Kerem Bürsin es la revelación de la condición que Hande habría impuesto para un posible regreso con su exnovio. Según fuentes cercanas, esta condición se centra en la necesidad de una relación más madura, estable y con un compromiso serio, fundamentada en una comunicación abierta y honesta, y un apoyo mutuo incondicional en sus respectivas carreras. Esto sugiere que Hande ha reflexionado profundamente sobre lo que busca en una relación, priorizando la seguridad emocional, la construcción de un futuro compartido y una conexión basada en la solidez y la comprensión mutua. Es un paso adelante, una muestra de querer algo real y duradero. Agradezco muchísimo que se hayan quedado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya parecido tan interesante y revelador como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Creen que Hande y Kerem deberían darse una segunda oportunidad? ¿Les parece acertada la condición que Hande habría puesto, considerando su experiencia y su etapa actual? ¿Hay algún otro factor que creen que sea clave para su posible reconciliación? Déjenme sus opiniones, sus análisis y sus deseos en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y conocer sus perspectivas. Y si disfrutaron de este contenido, por favor, no olviden darle un buen like a este vídeo, es una gran manera de apoyarnos. Compártanlo con todos sus amigos que son fans de Hande y Kerem, o que simplemente disfrutan de los chismes del mundo del espectáculo. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo futuro. Estamos aquí para traerles lo mejor del entretenimiento, y créanme, lo que viene es muy bueno. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.